En las montañas de Antioquia, donde la neblina cae temprano y las carreteras se vuelven estrechas y solitarias, existían fincas que no aparecían en ningún registro oficial. No eran lujosas mansiones ni refugios extravagantes como los que solían asociarse con el cartel de Medellín. Eran casas discretas, construidas para no llamar la atención, pensadas para pasar desapercibidas incluso ante los ojos más entrenados. Una de esas fincas estaba ubicada lejos del ruido de Medellín, rodeada de árboles altos y caminos de tierra que se perdían entre colinas. Desde afuera, parecía una propiedad rural común, paredes claras, tejas sencillas, ventanas pequeñas. Nada que delatara su verdadero propósito. Pero quienes conocían el funcionamiento interno del cartel sabían que Chiruza no confiaba en lo evidente. Nunca lo hizo. Chiruza no fue un sicario que buscara reconocimiento. No necesitaba aparecer en fotografías ni ser mencionado en corridos. Mientras otros ejecutaban órdenes de forma visible, él entendía algo fundamental. El verdadero poder no se exhibe, se oculta. Y por eso, cada uno de sus movimientos estaba diseñado para no dejar rastro. La finca no era su residencia principal. Tampoco era una casa de seguridad común. Era algo distinto. Un lugar al que solo se acudía cuando el riesgo era real, cuando el silencio era más importante que la fuerza, y cuando no se podía confiar en nadie más. En el interior de la casa, todo parecía normal. Una sala modesta, muebles simples, una cocina funcional. Nada fuera de lugar. Pero había un detalle que solo unos pocos conocían. Una pared que no coincidía con los planos originales de la construcción. No estaba mal hecha. Al contrario, era demasiado perfecta. Detrás de esa pared se encontraba el sótano que nadie debía ver. No era un espacio grande. No estaba diseñado para largas estancias. Era un lugar pensado para momentos críticos. Emergencias. Decisiones finales. El tipo de situaciones que, en el mundo del narcotráfico, podían definir la vida o la muerte. El acceso no era evidente. No había puertas visibles ni trampas improvisadas. La entrada estaba camuflada detrás de un mueble fijo, alineado con la pared de tal forma que nadie sospecharía su función real. Solo quienes habían recibido instrucciones directas sabían cómo abrirlo. Dentro del sótano, la temperatura era siempre más baja. El aire era denso. No había ventanas, solo una iluminación tenue diseñada para no ser vista desde el exterior. Allí, en el centro del espacio, se encontraba un cofre metálico de gran tamaño, empotrado parcialmente en el suelo. Pero lo más inquietante no era el cofre en sí, era lo que representaba. Chiruza no usaba ese lugar para guardar fortunas visibles. El dinero era reemplazable. Las armas también. Lo verdaderamente valioso era la información. Y eso era lo que se escondía bajo tierra. Dentro del cofre había listas escritas a mano, números sin explicación aparente, mapas simples dibujados con lápiz, documentos parcialmente quemados. Nada estaba completo. Nada podía entenderse por sí solo, pero juntos, esos fragmentos contaban una historia peligrosa. Eran nombres que no debían ser pronunciados. Rutas que no existían oficialmente. Lugares que solo unos pocos conocían. Información suficiente para comprometer operaciones enteras si caía en manos equivocadas. Chiruza entendía que el cartel de Medellín no solo se sostenía con violencia, sino con control. Control de territorios, de personas, de silencios. Y ese sótano era una extensión física de esa filosofía. Pablo Escobar solía decir que el enemigo más peligroso no era la policía ni el gobierno, sino la traición interna. Por eso, muchos de los hombres más cercanos al cartel desarrollaron métodos propios para protegerse incluso de los suyos. Chiruza fue uno de ellos. A diferencia de otros sicarios, él no confiaba en casas llenas de hombres armados. Sabía que cuanto más visible era una estructura, más fácil era de infiltrar. Prefería lugares simples, silenciosos,
casi olvidados, lugares que no parecían importantes. Esa finca en las montañas era exactamente eso. No hay registros oficiales que confirmen cuántas veces fue utilizado el sótano. Tampoco hay testimonios directos que expliquen todo lo que se guardó allí. Y quizá esa sea la prueba más clara de su efectividad. En el mundo de Chirusa, si algo se conocía demasiado, significaba que había fallado. Algunos dicen que ese lugar solo se usaba cuando Chirusa sentía que el cerco se cerraba. Otros aseguran que era un punto de respaldo, un último recurso en caso de que todo lo demás colapsara. Lo cierto es que nadie entraba allí sin una razón concreta. La finca nunca fue allanada. Nunca apareció en titulares. Nunca fue señalada como un punto clave del cartel. Y aún así, existía. Como muchas cosas en la historia del cartel de Medellín, lo más peligroso no era lo visible, sino lo que permanecía oculto durante años, esperando no ser descubierto jamás. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal. Estas historias solo sobreviven mientras alguien esté dispuesto a escucharlas. La finca no aparecía en documentos oficiales, pero tampoco era completamente invisible. Existía lo suficiente como para no levantar sospechas y lo bastante escondida como para no llamar la atención. Estaba ubicada en una zona montañosa, donde las propiedades rurales eran comunes, donde la presencia de camiones, mulas y trabajadores temporales no despertaba preguntas. Ese era precisamente el tipo de lugar que Chirusa prefería. A diferencia de otros hombres del cartel de Medellín, Chirusa desconfiaba de los excesos. Sabía que las grandes mansiones, los zoológicos privados y las haciendas ostentosas terminaban convirtiéndose en símbolos, y los símbolos atraen miradas. Él necesitaba lo contrario: anonimato. La finca funcionaba como una casa de paso. No había guardias visibles ni convoyes armados entrando y saliendo. Cuando alguien llegaba, lo hacía solo o acompañado por una o dos personas como máximo. Nunca se repetían los horarios. Nunca se usaba la misma ruta 2 veces seguidas. Ese patrón no era casual. Chirusa entendía que el peligro no siempre venía desde afuera. Muchas veces el verdadero riesgo estaba dentro de la propia organización. Informantes, errores humanos, palabras dichas de más. Por eso, cada detalle estaba pensado para reducir la posibilidad de ser rastreado. Los vecinos de la zona sabían poco. Algunos creían que la finca pertenecía a un comerciante de Medellín que solo aparecía de vez en cuando. Otros pensaban que era de alguien que había emigrado y la mantenía cerrada. Nadie tenía razones para preguntar más. La casa estaba cuidada, pero no en exceso. El pasto no estaba perfectamente cortado. Las paredes mostraban desgaste natural. Todo parecía auténtico, normal, olvidable. Dentro de ese entorno discreto, el sótano cumplía un papel que iba más allá de lo físico. No era solo un escondite, era una garantía. Chirusa sabía que, en algún momento, cualquier estructura podía caer. Casas de seguridad podían ser descubiertas. Personas podían ser capturadas. Rutas podían romperse. Pero mientras la información clave siguiera oculta, el control no se perdía por completo. Ese cofre enterrado bajo la finca no contenía recuerdos ni objetos personales. Contenía fragmentos de poder. Y Chirusa lo sabía. Algunos de los documentos encontrados años después, nunca de forma oficial, siempre a través de rumores, hablaban de nombres escritos con abreviaturas, números sin contexto, referencias cruzadas que solo alguien con conocimiento interno podría entender. Era un lenguaje cifrado, creado no para ser leído, sino para ser reconocido. El sótano también funcionaba como un filtro. No cualquiera sabía de su existencia. No cualquiera podía acceder. En el mundo del cartel, saber demasiado era una condena. Por eso, Chirusa compartía información de forma fragmentada. Nadie tenía el panorama completo. Ese método lo convirtió en una figura incómoda incluso para otros sicarios. Mientras algunos operaban con violencia directa, él prefería el control silencioso. Y eso generaba desconfianza.
Pablo Escobar valoraba a los hombres que sabían ejecutar órdenes sin cuestionar, pero también respetaba a quienes entendían la lógica interna del poder. Chiruza no era un ejecutor impulsivo. Era alguien que pensaba varios pasos adelante. Se dice que Escobar sabía de la existencia de ese tipo de refugios, aunque no necesariamente de todos los detalles. Y eso era parte del equilibrio. En el cartel, incluso la confianza tenía límites. La finca no era visitada con frecuencia. Precisamente por eso, seguía siendo segura. Cada visita tenía un propósito concreto. No había improvisación. Cuando Chiruza cruzaba esa puerta, sabía exactamente por qué estaba allí. El sótano también servía como un recordatorio constante. Un espacio cerrado, oscuro, silencioso. Allí no había lugar para errores ni para segundas oportunidades. Era un lugar que representaba lo que ocurría cuando las cosas salían mal. Algunos aseguran que, en más de una ocasión, Chiruza pasó horas dentro de ese espacio sin abrir el cofre. Simplemente sentado, pensando, evaluando escenarios, decidiendo qué hacer a continuación. Porque en su mundo, cada decisión tenía consecuencias irreversibles. Ese tipo de comportamiento lo diferenciaba de otros hombres del cartel. Mientras muchos reaccionaban, él calculaba. Mientras otros huían, él se preparaba. La finca seguía existiendo, silenciosa, aparentemente irrelevante, mientras la guerra en Medellín se intensificaba. Bombas, persecuciones, traiciones, todo eso ocurría lejos de esas montañas, mientras el sótano permanecía intacto, guardando secretos que nadie debía conocer. Y quizá por eso nunca fue descubierto. Porque el verdadero escondite de Chiruza no era solo una pared falsa ni un cofre enterrado. Era su capacidad para pasar desapercibido, incluso cuando todos buscaban algo que no sabían cómo reconocer. Si esta historia te está atrapando, recuerda seguir el canal. El silencio también forma parte de la historia. Y alguien tiene que contarla. Con el paso del tiempo, la finca dejó de ser solo un punto de respaldo. Se convirtió en un lugar mental. Un espacio que Chiruza llevaba consigo incluso cuando no estaba allí. Porque el sótano no guardaba únicamente objetos, guardaba decisiones que aún no habían sido tomadas. En los años más intensos del cartel de Medellín, cuando la presión aumentaba y los círculos de confianza se reducían, Chiruza empezó a entender que la información podía ser más peligrosa que cualquier arma. Un sicario podía morir, un cargamento podía perderse, pero un nombre mal ubicado, una lista incompleta, una cifra interpretada fuera de contexto, eso podía destruir estructuras enteras. Por eso, el contenido del cofre no era estático, no permanecía intacto durante meses, entraba y salía información. Algunos papeles eran retirados, otros añadidos. Nada permanecía demasiado tiempo. Nada debía convertirse en evidencia completa. Se rumorea que, en ciertos momentos críticos, Chiruza llevó al sótano documentos que jamás volvieron a aparecer. Papeles que fueron destruidos ahí mismo, quemados parcialmente, deshechos a propósito. No por miedo, sino por control. Porque en su lógica, no todo debía sobrevivir. La finca también funcionaba como un punto de aislamiento emocional. Chiruza no confiaba en hablar de ciertos temas en Medellín. Demasiados oídos. Demasiadas paredes delgadas. Allí, en ese lugar perdido entre montañas, el silencio era más denso, más seguro. Algunos sicarios de menor rango sabían que Chiruza tenía propiedades fuera de la ciudad, pero desconocían la verdadera función de esa finca. Para ellos, era simplemente otro lugar más, una casa de paso sin importancia. Y eso era exactamente lo que Chiruza quería. Incluso cuando hombres conocidos del cartel visitaban la zona, nunca eran conducidos al interior completo de la finca. Permanecían en áreas comunes. Nunca se acercaban a la pared falsa. Nunca preguntaban. En el mundo de Chiruza, hacer preguntas era una forma rápida de quedar fuera.
O algo peor. La paranoia no era un defecto. Era una herramienta de supervivencia. Chirusa había visto caer a hombres más poderosos por errores mínimos. Una palabra mal dicha. Un gesto fuera de lugar. Una confianza mal otorgada. Por eso, el sótano no solo protegía información, protegía distancia. Mientras la violencia se intensificaba en Medellín, con enfrentamientos cada vez más visibles, Chirusa se mantenía al margen del ruido. No necesitaba demostrar nada. Sabía que el caos favorecía a quienes podían mantenerse fuera de él. Pablo Escobar valoraba ese tipo de hombres, no necesariamente porque fueran los más leales, sino porque eran los más útiles. Aquellos que entendían cuándo actuar y cuándo desaparecer. En ciertos momentos, cuando las capturas comenzaron a multiplicarse y los informantes se volvieron una amenaza constante, Chirusa evaluó seriamente la posibilidad de que el contenido del cofre nunca volviera a ser abierto. De que ese sótano quedara sellado para siempre. Pero no lo hizo. Porque aún tenía sentido conservar una última carta. El cofre no era un seguro de vida. Era un instrumento de negociación silenciosa. Una forma de mantener equilibrio incluso cuando el sistema comenzaba a resquebrajarse. Nadie sabía exactamente qué contenía, y esa incertidumbre era su mayor valor. Algunos rumores hablan de mapas que señalaban rutas alternativas, no utilizadas, pensadas solo para emergencias. Otros mencionan listas de nombres que no aparecían en ningún otro lugar. Personas que oficialmente no existían dentro del cartel, pero que tenían influencia real. Nada de eso ha sido confirmado, y probablemente nunca lo será. Lo que sí es seguro es que Chirusa jamás permitió que ese espacio se convirtiera en algo rutinario. Cada visita al sótano tenía peso, tenía significado. Era un recordatorio constante de que el control podía perderse en cualquier momento. La finca continuaba allí, imperturbable, mientras el cerco sobre el cartel de Medellín se cerraba poco a poco. Helicópteros, operativos, traiciones. Todo avanzaba en paralelo. Y bajo tierra, el cofre seguía intacto. Quizá Chirusa sabía que no importaba cuánto durara el cartel. Lo importante era cómo se manejaban los últimos movimientos. Porque en su mundo, sobrevivir no siempre significaba vivir. A veces solo significaba no desaparecer del todo. Si esta historia te mantiene atento, no olvides seguir el canal. Hay silencios que solo se rompen cuando alguien se atreve a escucharlos. A finales de los años más violentos del cartel de Medellín, algo empezó a cambiar. No fue una explosión. No fue una captura pública. Fue una sensación. Una incomodidad creciente que Chirusa percibió antes que muchos otros. La ciudad estaba saturada. Demasiados movimientos, demasiadas traiciones, demasiados hombres hablando más de lo necesario. El equilibrio que había sostenido al cartel durante años comenzaba a fracturarse desde dentro. Y Chirusa lo sabía. Por primera vez, la finca en las montañas dejó de ser solo un lugar de respaldo. Empezó a convertirse en una preocupación. Porque cuando una estructura criminal entra en su fase final, los lugares seguros dejan de serlo. Algunos contactos dejaron de responder. Otros empezaron a cambiar versiones. Pequeños detalles que, para cualquiera, pasarían desapercibidos. Para Chirusa, eran señales claras. Fue entonces cuando el contenido del sótano comenzó a cambiar de naturaleza. Ya no se trataba solo de guardar información. Se trataba de decidir qué debía desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Durante ese período, Chirusa redujo drásticamente sus desplazamientos. Pasaba más tiempo fuera de Medellín. Usaba rutas secundarias. Evitaba encuentros innecesarios. Incluso dentro del cartel comenzó a distanciarse de figuras que antes eran habituales en su círculo. No era miedo, era cálculo. En una de las últimas visitas registradas a la finca, Chirusa no llegó solo. Lo acompañaban dos hombres que no pertenecían a su estructura habitual. No eran sicarios de calle, eran perfiles distintos, silenciosos,
técnicos, personas que no hacían preguntas. Esa noche, el sótano fue abierto durante más tiempo del habitual. Algunos documentos fueron retirados definitivamente. Otros fueron destruidos allí mismo. No quemados por completo, sino fragmentados, como si alguien quisiera asegurarse de que nunca pudieran reconstruirse. El cofre, por primera vez, quedó parcialmente vacío. No porque ya no fuera necesario, sino porque había cumplido su función. Mientras tanto, en Medellín, los golpes contra el cartel se intensificaban. Capturas selectivas, filtraciones internas, información que parecía salir de lugares que antes eran herméticos. El silencio comenzaba a fallar. Chiruza entendió entonces algo que muchos se negaban a aceptar. El problema ya no era el enemigo externo, era el desgaste interno. Cuando una organización llega a ese punto, ningún escondite es completamente seguro. Incluso un sótano oculto en una finca olvidada. Aún así, Chiruza no tomó la decisión de abandonar el lugar por completo. No selló la entrada. No destruyó la estructura. Dejó el sótano tal como estaba, como si supiera que alguien, algún día, iba a encontrarlo. Pero no ahora, porque en su lógica, lo verdaderamente peligroso no era que el lugar existiera, sino que fuera descubierto en el momento equivocado. Durante semanas, la finca permaneció cerrada, sin visitas, sin movimientos visibles. El pasto creció un poco más. Las ventanas permanecieron cerradas. Todo parecía indicar abandono. Y eso también era parte del plan. En el mundo de Chiruza, desaparecer a tiempo era una forma de control. No dejar huellas. No dejar finales claros. Permitir que el rumor reemplazara a la certeza. Algunos años después, cuando el cartel de Medellín ya no era la fuerza dominante que había sido, comenzaron a circular versiones, comentarios sueltos, historias incompletas. Nadie hablaba directamente del sótano, pero algunos mencionaban una finca donde había algo que nunca se tocó. Nada concreto, nada verificable, exactamente como Chiruza lo habría querido. Porque al final, su verdadero legado no fue la violencia visible, ni los nombres que aparecieron en los periódicos. Fue su capacidad para operar en un nivel donde incluso los restos de su historia quedaban fragmentados. Si llegaste hasta aquí, sigue el canal. Hay historias que no se encuentran en archivos oficiales, solo sobreviven en las grietas del silencio. Nunca hubo un operativo oficial. Nunca hubo cámaras. Nunca apareció en titulares. La finca en las montañas siguió existiendo durante años como si nada hubiera pasado. El sótano permaneció oculto, la pared falsa intacta, el acceso sellado por el tiempo y el abandono. Para el mundo exterior, ese lugar nunca significó nada. Y sin embargo, lo fue todo. Porque el verdadero poder de Chiruza no estaba en la violencia que ejecutaba ni en las órdenes que transmitía. Estaba en su capacidad de no dejar rastro, de entender que en el narcotráfico el final más peligroso no es la muerte, es la exposición. A diferencia de otros sicarios del cartel de Medellín, Chiruza no necesitó ser recordado con imágenes sangrientas ni relatos exagerados. Su nombre sobrevivió en rumores, en silencios incómodos, en historias incompletas. Justo donde él siempre se movió mejor. El sótano representaba exactamente eso. Una estructura diseñada no para durar, sino para desaparecer en el momento correcto. Con el paso del tiempo, muchos intentaron reconstruir lo que había allí dentro. Algunos hablaron de dinero, otros de listas, otros de rutas secretas que nunca fueron usadas. Pero nadie pudo afirmar nada con certeza. Porque Chiruza jamás permitió que la información se convirtiera en verdad comprobable. Y eso no fue un error. Fue estrategia. Cuando el cartel de Medellín colapsó y el nombre de Pablo Escobar se convirtió en símbolo histórico, muchos buscaron restos físicos del poder que había dominado Colombia. Casas, fincas, túneles, cofres, querían pruebas.
Querían certezas. Pero lo que Chiruza dejó atrás no podía ser fotografiado. Porque el sótano no era solo un lugar. Era una forma de pensar. Una manera de entender que el control no se ejerce gritando, sino decidiendo que nunca debe salir a la luz. Tal vez ese cofre fue abierto alguna vez después. Tal vez no. Tal vez alguien encontró fragmentos sin sentido y decidió volver a cerrar la pared. O tal vez el tiempo se encargó de borrar cualquier rastro antes de que alguien llegara demasiado lejos. En el fondo, eso ya no importa. Lo que importa es que Chiruza entendió algo que pocos comprendieron en su momento. Que en un mundo construido sobre traiciones, el mayor lujo no es el dinero ni el poder. Es el silencio. Mientras otros buscaban ser temidos, él eligió ser invisible. Mientras otros dejaban historias incompletas, él dejó preguntas sin respuesta. Y quizá por eso, hasta hoy, su nombre sigue apareciendo cuando se habla de los hombres que controlaron Medellín sin necesidad de hacerse notar. Si llegaste hasta el final de esta historia, no olvides seguir el canal. Aquí contamos lo que quedó enterrado, antes de que el tiempo lo borre para siempre.